computadora. Bien, ahora voy a compartir pantalla. ¿Se escucha bien, Jessica, verdad? Sí, se escucha bien y se ve el PPT. Muchas gracias, amiga. Nada. Buenas noches a todos, gracias por estar conmigo de nuevo en este ciclo de charlas que he realizado. Me siento muy orgullosa. Hay colegas que nos siguen, hay una colega que está de Argentina, tengo un colega de Perú y hay un colega de Bolivia que están con nosotros también esta noche. Mis saludos para ellos, saludos para la gente de AIDS también que esta noche me acompaña, para las personas que con gran esfuerzo, las vendedoras y veterinarias de AIDS que andan por todo Chile, nos estoy promocionando los productos. Hoy día voy a hablar de la guía química del felino, una introducción a los perfiles bioquímicos. A lo mejor lo podrán notar que es un poco básico la charla, pero yo quise partir desde lo más básico. Una introducción a los perfiles bioquímicos. A lo mejor lo podrán notar que es un poco... Se está escuchando. Algo pasó. Ya. Había un micrófono abierto. Ya. Vamos a partir. Ya. Espérame que no me corre el power. Espérame. Creo que ahí estamos. Bien. Vamos a hablar primero acerca de los exámenes de laboratorio. La mayoría de las cosas yo se las trato de escribir, siempre les he dicho lo mismo porque esto a ustedes les va a servir de pauta también, ¿ya? Así que hay cosas que las vamos a leer y otras cosas que se las voy a decir yo según mi experiencia clínica. Pero en general los exámenes de laboratorio son la evaluación simultánea de múltiples exámenes, ¿ya? Y lo que nosotros, ¿por qué hacemos exámenes de laboratorio? Para evaluar el estado de salud de una gran variedad de sistemas de órganos. Y eso lo hacemos en un tiempo determinado. Es decir, llega el paciente enfermo y nosotros tomamos nuestros exámenes. O a veces el paciente no está enfermo y queremos hacer medicina preventiva y nosotros tomamos nuestro examen. Los exámenes de laboratorio que nosotros normalmente se utilizan para evaluar la salud de un paciente es el hemograma, el uroanálisis, los electrolitos, el perfil ácido-base y el perfil bioquímico. Pero aquí quiero hacer un pequeño reparo según lo que uno ve. Normalmente los colegas tienden a hacer hemograma con perfil. Muchas veces también se olvidan de la orina. Y sin un examen de orina, como vimos hace 15 días atrás, ¿no es cierto?, no tenemos toda la información completa. Los otros son los electrolitos. Cuesta mucho también que se tomen electrolitos. Tomar electrolito no es una muestra que es cara. Normalmente se mide sodio, cloro y potasio. Y el perfil ácido-base es un poco más complicado, porque para determinar un perfil ácido-base normalmente se requiere primero que los equipos estén en la clínica. No son exámenes que se puedan mandar hacia afuera para evaluar el estado ácido-base de sus pacientes, ¿ya? Entonces, hay clínicas que sí tienen equipos de perfil ácido-base y les ayuda en la evaluación de, ¿no es cierto?, las acidosis o alcalosis metabólicas. Y por último, el perfil bioquímico, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos en un perfil bioquímico completo? Evaluamos principalmente 5 sistemas, o órganos. Uno es el hígado, los otros son los riñones, el tracto gastrointestinal, el páncreas exocrino, y principalmente dado las pancreatitis agudas, que es lo que vamos a hablar hoy día. Acuérdense que el gato tiene pancreatitis crónica más que pancreatitis aguda, pero también hay gatos que tienen pancreatitis aguda, ¿ya? Pero
el páncreas lo vamos a dejar más adelante en la evaluación y ahí yo les voy diciendo cómo podemos ayudarnos para descartar otras enfermedades y pensar que a lo mejor el gato pueda tener una pancreatitis crónica. También es importante que recuerden que la pancreatitis crónica en los gatos se asume que es una entidad diferente a una pancreatitis aguda. O sea, nosotros siempre hemos sabido que una pancreatitis aguda deriva a una pancreatitis crónica en el tiempo, pero eso no es tan así en los gatos, porque si ustedes piensan, la pancreatitis aguda es una infiltración neutrofílica y la pancreatitis crónica es una infiltración linfocítica plasmocítica. O sea, nosotros deberíamos pensar que los gatos sufren un problema inmunológico en ese páncreas cuando tienen pancreatitis crónica. Y el otro sistema que nosotros evaluamos es el sistema endocrino. Eso es lo que nosotros, entonces, son principalmente 5 cosas que uno evalúa en un perfil bioquímico. El orden de interpretación es de suma importancia en la interpretación de los resultados. Lo primero que tienen que evaluar, una vez que tienen sus exámenes, sus resultados, lo primero que se evalúa es el hemograma. Y dentro del hemograma se evalúa la serie roja, la serie blanca, se evalúan las plaquetas y también una evaluación del frotis sanguíneo de ese paciente. Después se tiene que evaluar el uroanálisis con todos sus componentes, los electrolitos y si hay o tienen para hacer perfil ácido-base, el perfil ácido-base. ¿Ya? Con esos exámenes, usted le entrega una información general de su paciente y, y al último se lee el perfil bioquímico. Cuando juntan todo eso, van a tener una información sobre la gravedad del estado de salud de su paciente, ¿ya? Y con eso también, teniendo esa información del hemograma, el uroanálisis y los electrolitos, le permite a usted una interpretación adecuada de ese perfil bioquímico. Entonces, esto tiene un orden, ¿ya? Y espero que eso le quede claro, porque así en el fondo se hace más fácil la interpretación. Cuando nosotros nos enfrentamos con perfiles bioquímicos es complicado porque, y en especial cuando hay muchas anormalidades. Es decir, que esté aumentado, que el animal tenga una azotemia, más encima este paciente puede tener aumento de la enzima hepática al mismo tiempo, puede haber problemas en las proteínas. Entonces, cuando vemos esos tipos de exámenes, normalmente se tiende a complicar. Entonces, por eso ahora yo eso es lo que les voy a enseñar a leer en una forma ordenada, el examen de perfil bioquímico. ¿Cuáles son las dificultades de un perfil bioquímico? Son 2 principalmente. Primero, que los animales que son sanos pueden tener resultados que son anormales, y eso lo vemos. O los pacientes que están enfermos pueden tener resultados normales, y eso tiende a ocurrir con mayor frecuencia en los gatos. Que ustedes ven gatos enfermos y miran los perfiles y no ven nada. Entonces dicen, aquí falló la máquina. No, las máquinas no fallan. Lo que fallamos somos nosotros, en cierto modo, ¿ya? Entonces yo les voy a explicar estas 2 cosas, estos 2 fenómenos, por qué estas cosas suceden, ¿ya? En el perfil bioquímico, las anormalidades de un sistema de órganos pueden indicar resultados anormales de enfermedades en otros sistemas de órganos. Es decir, que yo tengo un problema hepático, pero resulta que ese paciente también, ¿no es cierto?, puede tener una azotemia. O el paciente puede ser un paciente endocrino. Y cuando son endocrinos, también se afectan otros sistemas de órganos. Y eso también lo evaluamos en un perfil bioquímico. Lo que ustedes vamos a evaluar, ¿no es cierto?, es por qué los animales sanos pueden tener resultados anormales. Y para entender este fenómeno del por qué
los animales sanos pueden tener resultados anormales, debemos considerar cómo se obtienen los intervalos de referencia para los diferentes analitos que están en un perfil bioquímico. Por ejemplo, para establecer intervalos de referencia, vamos a hacer un ejemplo ahora con la glucosa en gato, ¿ya? Cuando nosotros tenemos resultados o intervalos de referencia para la glucosa en cualquier paciente, debemos analizar los analitos en un paciente que se establece como clínicamente sano. Eso es lo primero. Y el proceso cuando se analiza un analito para obtener los intervalos de referencia en un gato clínicamente sano es un proceso un poco complejo. Pero para simplificarle, esto vamos a tomar, por ejemplo, 100 gatos clínicamente sanos, ¿ya? Y cuando queremos interpretar esto, normalmente muchas veces se utiliza esta medida estadística que es la campana de Gauss, ¿verdad? Entonces, si los valores obtenidos en este tipo de distribución, los valores que se obtienen son este tipo de distribución, y estos valores son transformados y forzados cuando no se obtiene este tipo de distribución. ¿Qué quiero decir con eso? La mayoría de los intervalos de referencia los presionan a que se hagan en este tipo de medición estadística. Con todos estos datos nosotros vamos a obtener una media aritmética y las variaciones cerca de la media a través del cálculo de las desviaciones estándar. Entonces aquí tenemos los gatos que cayeron en la media aritmética, que los ven aquí, que están en azulito, aquí en azulito, y aquí están las dos desviaciones estándar de esos intervalos de referencia, ¿ya? Entonces, si ustedes miran, la mayoría de las mediciones consideran el 95% dentro del intervalo de referencia, ¿ya? Lo cual a usted le va a incluir los dos valores más disminuidos de la desviación estándar, o sea, o por debajo de la desviación estándar, y también dos valores hacia arriba de la desviación estándar, que se ve con eso que ustedes ven rojito acá. Entonces, el intervalo de referencia incluye el 95% de los resultados. Ahora pensemos en nuestros resultados que partimos con 100 animales, clínicamente sanos. Pero por definición, 5% de los valores obtenidos están fuera del intervalo de referencia. De otra forma de decirlo, para que se entienda más fácil, que de 100 gatos normales, 5 de esos animales tendrán resultados que son anormales. Por eso, ustedes pueden a veces tener en sus perfiles de animales sanos que pueden tener resultados que son anormales. Para explicarle esto, un poco mejor, deben pensar que esto sucede en cada analito que se mide. Por lo tanto, a medida que aumentan los analitos de un perfil bioquímico, se aumenta la probabilidad de que un animal normal va a tener al menos un resultado anormal, ¿ya? De hecho, como se demuestra en esta tabla, si vemos abajo, hay 12 analitos, es más o menos lo que se incluye en un perfil bioquímico, ¿ya? Y nosotros con eso podemos anticipar que aproximadamente el 43% de la población normal va a tener al menos un resultado anormal, ¿ya? Entonces, saber que un animal sano va a tener al menos un resultado anormal de un analito en particular. Pero cuando esto sucede en un perfil bioquímico, que el intervalo de referencia está fuera del rango de interferencia normal, esto nunca es más allá de 3 desviaciones estándar
aumentadas o disminuidas. Y por eso, en el fondo, a veces van a haber gatos sanos, o perros sanos, vacas sanos, lo que ustedes quieran, que van a salir de cierto intervalo de referencia, pero no más allá de 1 o 2 analitos en un perfil bioquímico y no más de 3 desviaciones estándar del intervalo de referencia que nosotros estamos viendo en ese momento. Y por eso nosotros podemos tener animales sanos que puedan tener resultados anormales en un perfil bioquímico. También los animales enfermos pueden tener resultados que son anormales, o sea, que son normales. Y esto vamos a considerar, ¿no es cierto?, la ALT para explicar esto. Nosotros sabemos que la enzima, la ALT o la alaninoaminotransferasa es una enzima hepatoespecífica que viene del citoplasma del hepatocito y aumento se debe a lo que nosotros llamamos una injuria de la membrana del hepatocito. O sea, cuando aumenta la ALT se le dice injuria hepatocelular. Ahora, debemos considerar o debemos pensar que hay muchas condiciones crónicas en las cuales no necesariamente hay una injuria hepatocelular activa, ¿ya? Y en esa instancia los niveles de ALT no necesariamente van a estar aumentados. Es importante también recordar que el aumento de los niveles de ALT refleja el número de hepatocitos dañados y no el grado de injuria celular que se está produciendo en esa célula, en ese hepatocito. Como resultado, la ALT, los niveles de ALT aumentados se ven en enfermedades difusas, pero no necesariamente en lesiones locales o multifocales. ¿Ya? Y finalmente deben recordar que los niveles de ALT varían según la etapa que se encuentre ese órgano. Entonces, como por ejemplo, si yo tengo una lesión nodular en el hígado, no necesariamente ese paciente va a tener aumento de la enzima ALT. O sea, perfectamente el paciente puede tener un adenocarcinoma hepático, porque el adenocarcinoma produce lesiones nodulares, pero las enzimas van a estar normales, no necesariamente va a tener aumento. Pero si el paciente tuviera, por ejemplo, un linfoma hepático, como es una lesión difusa, ahí sí tendría un aumento de la enzima hepática. Por eso tienen que pensar que si un paciente, los animales enfermos pueden tener resultados que son normales. Tengo un paciente con cáncer en el hígado perfectamente, y si es local o multifocal, esa enzima en ese paciente va a estar normal, ¿ya? Normalmente también es importante, siempre hay que saber las vidas medias de la enzima, sobre todo. Normalmente en los gatos, después de una infuria aguda al hígado, ¿ya?, el aumento de enzima ocurre aproximadamente 2 días. Y en 2 días, ahí el gato presentaría sus valores máximos. En general, la vida media de la enzima es muy controversial, sobre todo para el gato. Independiente de los estudios que se hayan hecho, uno lee la literatura y en un libro encuentra que la ALT dura tanto tiempo, o en otros estudios y dicen que la ALT dura otro tiempo como vida media. No hay un consenso en la vida media enzimática de la enzima en los gatos, especialmente la ALT. Pero ¿qué es lo que se recomienda? Normalmente es que una disminución de la enzima en un 50% post una injuria, 3 a 4 días post una injuria, podría tomarse como una recuperación. ¿Qué quiere decir eso? Que si viene un paciente que ustedes sospechan de una patología hepática o hepatobiliar, tienen que esperar
instauran terapia tienen que esperar 3 días para volver a evaluar la enzima. Y si la enzima, por ejemplo, si ese paciente tenía 240, ya, y después tenía 120, ahí bajó un 50%, significa que ese paciente estaría en recuperación. Esa es la forma que uno más o menos tiene que evaluar esta enzima, en este caso. Entonces, por eso los animales enfermos pueden tener resultados que son normales. Eso es lo que es un ejemplo de considerar la alanino-aminotransferasa. También debemos comprender cómo una enfermedad en un sistema de órganos puede afectar el perfil bioquímico de otros sistemas de órganos. Y un buen ejemplo que siempre sale en todo caso es considerar el calcio. Acuérdense que el calcio es utilizado principalmente para evaluar la actividad del aparato hormona. Pero el calcio total que ustedes miden en su perfil bioquímico está parcialmente unido a la albúmina. Y gran parte de ese calcio está unido a la albúmina. Entonces, cualquier anormalidad que disminuya los niveles de albúmina también van a disminuir los niveles de calcio total, lo cual a ustedes los podría llevar a una conclusión errónea acerca de la actividad del aparato hormona. Entonces, cuando uno mira el calcio en un perfil bioquímico, inmediatamente debe evaluar su albúmina. Si la albúmina está dentro del intervalo de referencia y el calcio está disminuido o está alto, eso sí se toma como hipercalcemia o hipocalcemia. Pero si el calcio está aumentado, ya sea por una hemoconcentración, los niveles de calcio, o sea, la albúmina, perdón, está aumentada por una hemoconcentración, también puede aumentar los niveles de calcio. O si hay una hipoalbuminemia, por una patología intestinal, un proceso, como quieran, cualquier proceso intestinal, que el paciente disminuya la albúmina, ahí, ¿no es cierto?, el calcio disminuiría y no se podría establecer qué está pasando con el calcio de ese paciente. Así que siempre hay que evaluar la albúmina para evaluar el calcio sanguíneo. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos prácticos del perfil bioquímico? ¿Ya? Un solo perfil bioquímico, esto es como un hemograma, no debe ser utilizado para evaluar el estado de salud de un órgano. Tampoco con un hemograma podemos evaluar un VGA de un paciente, porque tenemos que esperar una respuesta medular. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con los perfiles bioquímicos, ¿ya? También deben entender todos los factores que se afectan en el resultado de un examen, saber, conocer la vida media del analito que están midiendo, y también la vía de excreción de ese analito. También deben considerar la interacción entre diferentes sistemas de órganos y cómo esta interacción afectaría a los resultados. Eso lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Solo a través de una evaluación ordenada de los datos se puede evitar una mal interpretación o confusión, ¿ya? Entonces, eso es lo que hoy día les voy a enseñar, a interpretar o evaluar los datos en una forma ordenada, ¿ya? Y lo otro, que solo mirando un resultado de un perfil en secuencia en el tiempo se puede ser particularmente importante en enfermedades emergentes, especialmente en pacientes senior. Eso se los voy a explicar ahora. El perfil bioquímico que nosotros llamamos preventivo se recomienda realizar en pacientes que son jóvenes. ¿Por qué se hace esto? Porque es bueno obtener valores o establecer intervalos de referencia en pacientes jóvenes. En los gatos se recomienda desde el año hasta los 6 años de edad, ¿ya? Porque cuando son jóvenes los pacientes, casi todos los analitos en sangre son constantes. Entonces, si nosotros establecemos el intervalo de referencia individual para ese paciente, se puede utilizar para una evaluación más cercana a medida que el animal envejece
en el tiempo, ¿ya? Incluso si esos cambios son fluctuantes dentro del intervalo de referencia, ¿ya? Y eso también siempre en pacientes, por supuesto, normohidratados. Me explico un poquito mejor. Cuando yo quiero, ¿qué yo le quiero decir con fluctuantes dentro del intervalo de referencia? Hablo de los valores normales bajos o los valores normales altos. Eso quiere decir fluctuante dentro del intervalo de referencia. Siempre, ¿no es cierto?, es importante si cuando uno ve un intervalo de referencia, si uno tiene el intervalo de referencia de un paciente sano, individual, uno puede ver fluctuaciones que tienen que ser menor del 10 a 15% en el tiempo de un analito en específico. Yo lo voy a explicar mejor en todo caso. Pongamos un ejemplo. Ahí tienen la bilirrubina y los gatos nacen con un constante de bilirrubina. El rango de referencia para la bilirrubina en gato se estableció en menor a 0,2 miligramos por decilitro, ¿ya? Y los gatos, por ejemplo, que tienen proceso inflamatorio o proceso anoréxico, puede aumentar los valores de la bilirrubina en forma muy leve a moderada. Entonces, si nosotros no tuviéramos ese intervalo de referencia basal, sería muy complicado decir, que la bilirrubina aumentó 2,5 veces del intervalo de referencia. O sea, de 0,2 aumentó a 0,45. Eso es lo que, más o menos, eso es un intervalo muy pequeño, ¿ya? ¿Por qué los procesos inflamatorios? Porque la citoquina inflamatoria en el hepatocito, no todos, en los hepatocitos, la citoquina inflamatoria inhiben la conjugación de la bilirrubina. Entonces tiende a aumentar, pero en pequeños grados. También los gatos con anorexia. Se piensa que no está muy seguro, pero se piensa que los gatos que tienen anorexia prolongada hay una mayor acumulación de barro biliar de estos pacientes. Y también tienen bilirrubina que aumentan 2,5 veces el intervalo referencial. O sea, son valores muy pequeños, ¿ya? Lo otro ejemplo típico es la creatinina. Nosotros entendemos que es un analito que tiene una alta especificidad, pero tiene baja sensibilidad, porque cuando aumenta la creatinina en un paciente renal, implica que hay ya una disminución del 75% de la masa funcional, ¿ya? Pero si nosotros evaluamos, como en este ejemplo que ustedes ven acá, abajo, donde se evalúa un paciente, la creatinina, se toma un perfil basal de este paciente y se evalúa la creatinina más o menos cada año o cada 2 años, y de repente, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que la creatinina de este paciente estaba aumentando, ¿ya? Entonces es bien probable que este paciente ya tenga una enfermedad renal y necesitamos investigar mejor. Estos procesos de tener intervalos de referencia es muy bueno cuando hay equipos que son más modernos, en lo cual ellos tienen software que ustedes les dan ¿no es cierto?, 2 diagramas, ustedes ponen los exámenes del paciente, esa información se guarda y después les pueden dar estos gráficos donde ustedes pueden apreciar cómo se ha comportado cada analito en ese paciente. Ahora, también lo puede hacer de la otra forma, o sea, ustedes si no tienen algo así, ustedes pueden anotar, ¿no es cierto?, año a año, o guardar esos perfiles bioquímicos y evaluarlo en nuestros pacientes. Yo recomiendo fielmente es que los intervalos de referencia deberían hacerse en forma individual. Ahora,
en los intervalos de referencia es todo un tema para nosotros, ¿ya? Yo les mandé a ustedes unos intervalos de referencia que yo trabajo, porque no todas las compañías hacen su intervalo de referencia según los equipos que trabajen. Hay estudios de distintas compañías que ofrecen equipos de bioquímica sanguínea y que están publicados, que ellos sí hacen su intervalo de referencia, pero normalmente lo hacen para animales adultos. Y nosotros tenemos animales jóvenes, animales adultos, animales senior, animales geriátricos. Y es lógico que a través del tiempo los intervalos de referencia deben ir variando a nuestros pacientes, sobre todo cuando ya empezamos una edad geriátrica. Entonces lo que yo les mandé ahí a ustedes, se los mandé en Word, en formato Word, para que puedan trabajarlo, son los intervalos de referencia que hizo la compañía IAMS en un número más o menos importante de gatos y los clasificó según las edades de los gatos. Y esos son más o menos los intervalos de referencia que yo trabajo actualmente y he tenido buenas, buenas conclusiones trabajando con esos intervalos de referencia. Porque cuando hay un aumento, nosotros tenemos que saber si realmente hay un aumento o no de ese analito, ¿ya? Y eso es todo un tema. Es todo un tema los intervalos de referencia, porque ustedes cuando envían exámenes afuera, ustedes van a ver diferentes números con respecto a los intervalos de referencia. Ojalá cada compañía pudiera hacer su intervalo de referencia según los equipos que venden. Pero, por ejemplo, la compañía que yo trabajo en educación continua, que es la compañía IDEX, ellos tienen intervalo de referencia para su equipo, pero no para animales de distintas edades. Solamente se han hecho en animales jóvenes. Por eso yo a veces miro mejor los perfiles de animales cuando tengo senior, miro otros intervalos de referencia. ¿Ya? Entonces eso es todo un tema, los intervalos de referencia. Pero yo espero que con la información que yo les mandé puedan trabajar más tranquilos y que la vean también. O sea, que llegue un perfil bioquímico a su clínica y ustedes evalúen los intervalos de referencia que yo les estoy mandando. Vamos a ver cómo se lee un perfil bioquímico. Normalmente cuando hacía clase en la universidad, en pregrado, yo le decía a los alumnos, leamos un perfil. Y los cabros empezaban, ya, glucosa alta, no disminuido, creatinina normal, no sin relación, no creatinina. Entonces, después con el fósforo lo mismo, el calcio y así sucesivamente. Y después yo le decía, bueno, dígame qué tiene el paciente. Entonces, esa no es la forma de lectura de un perfil bioquímico, ¿ya? Nosotros, la mejor lectura de un perfil bioquímico es considerar un pequeño grupo de datos y relacionar a un órgano específico. Porque cada órgano que nosotros, en cada órgano lo que se hace es, se diseña un panel primario en la aproximación diagnóstica de un órgano determinado. Y un panel secundario que es menos específico para ese órgano, pero que igual se podría afectar cuando existe una patología en un órgano primario. Entonces, los perfiles bioquímicos se leen desde el punto de vista como perfil primario y después como un perfil secundario. Aunque ese perfil secundario pueda no ser específico, pero nos ayuda en ese órgano específico. Aquí yo siempre le he dicho lo mismo, la presentación clínica, los hallazgos del examen físico es la información esencial. La semiología, la anamnesis remota, la anamnesis actual, su examen físico es el 80% de todo. El 20% restal es la patología clínica. O sea, cuando usted hace un examen físico, una anamnesis remota, una anamnesis actual, usted tiene los diagnósticos diferenciales. Lo que va a hacer usted con sus exámenes es saber si esos diagnósticos diferenciales ustedes los disminuyen y desde ahí, ¿no es cierto?, evaluar lo que vamos a hacer. Muchas veces los exámenes no nos entregan
qué es lo que está pasando en ese paciente. Tenemos que recurrir a exámenes más específicos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a leer los perfiles según los órganos, ¿ya? ¿Qué compone el perfil bioquímico o panel primario del hígado? ¿Cuáles son? Ahí están marcados, ahí se los pongo acá. Primero, el perfil primario o panel primario del hígado lo compone las enzimas que son la LT, la ST, y con esas dos nosotros evaluamos integridad hepatocelular. Acuérdense que la LT es 100% específica de hígado. Cierta parte de la LT también se produce en músculo, pero cuando hay un daño muscular, la LT aumenta solamente, si el daño o la necrosis muscular es muy alta, ¿ya? Pero no es una enzima muscular. Por eso es una enzima que mayoritariamente está en hígado y por eso lo utilizamos como un indicador hepatocelular. Después tienen la ST, que la ST no es específica de hígado, su mayor parte, acuérdense que está en el músculo, pero cuando aumenta la LT tiende a aumentar la ST, porque cierta parte también de la ST está en el hígado. Después tienen la fosfatasa alcalina y la GGT, que son enzimas que a ustedes les ayudan a evaluar colestasis, ¿ya? Ahora bien, la fosfatasa alcalina y la GGT son muy diferentes en el perro que en el gato, sobre todo la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina del gato no solamente está en los ductos biliares, también hay cierta parte de la fosfatasa alcalina que está en las membranas de los hepatocitos. Entonces, si ustedes ven un perfil de un animal o un gato ya senior y ven la fosfatasa alcalina alta y es lo único que está alto, bueno, descarten hipertiroidismo y la fosfatasa alcalina está alta, eso es hígado, ¿sí? Entonces, es una enzima bien específica también de hígado, la fosfatasa alcalina, aparte también que cierta parte está en los canalículos biliares. Y lo otro, no es un buen evaluador tampoco de canalículos biliares porque su vida media es muy corta en los gatos, es aproximadamente 6 horas. Y en los perros la fosfatasa alcalina tiene una vida media de 48 a 72 horas, sin más no lo creo. Y la fosfatasa alcalina en los gatos tampoco ellos tienen isoenzima esteroidal. Así que sin duda es más específica, ¿ya? Bueno, cuando veamos hígado vamos a hablar mucho más de esto. Y la GGT en el gato se encuentra altas concentraciones, es una, en los canalículos biliares. Acuérdense que la fosfatasa alcalina y la GGT son enzimas de inducción que salen, que no se sabe que si cuando haya éstasis biliar, se piensa que salen por presión, ¿ya? De la bilis misma, ¿ya? Entonces, por eso esta enzima aumenta. Y esta fosfatasa alcalina y GGT, ¿no es cierto? Principalmente la GGT en el gato es el que evalúa mejor la colestasis. También como perfil primario ustedes deben tener las proteínas, la albúmina, la globulina y la relación albúmina-globulina, ¿ya? Acuérdense que la albúmina es 100% sintetizada en el hígado. Entonces, de una forma usted le ayuda a evaluar la masa funcional de ese hígado. Entonces, todo esto, lo que ustedes ven ahí, se considera en un panel primario del hígado, ¿ya? Vamos a ver el panel secundario del hígado. Entonces, si ustedes tienen anormalidades en el panel hepático primario, inmediatamente debemos evaluar el panel secundario. ¿Y qué vamos a mirar? Primero vamos a mirar esa bilirrubina, que podría estar elevada en casos de colestasis. Y ayuda como un examen de apoyo a ustedes cuando miran la GGT
y la fosfatasa alcalina, ¿ya? Es menos sensible que la enzima y no necesariamente está elevada en todos los casos de colestasis hepática. También puede estar elevada también en casos de hemólisis, por ejemplo, ¿ya? Pero ahí el paciente tendría una anemia. Y ahí también el paciente que está hemolizando puede tener la LT alta porque hay una hipoxia hepatocelular y eso produce una injuria de la membrana celular. Y a veces uno ahí se equivocan un poco, pero lo que le ayuda en esas instancias es mirar su VGA, porque un paciente que está hemolizando tiene que tener VGA disminuido. En cambio, un paciente que tiene una enfermedad hepatobiliar no tendría por qué tener anemia. Y si tienen anemia, son leve a moderada y son anemias de la inflamación. ¿Ya? La hipercolesterolemia y los niveles normales de triglicéridos también se pueden apreciar en enfermedades que hay colestasis crónica. Los pacientes que tienen colestasis crónica tienden a tener el colesterol alto, porque simplemente, acuérdense que los ácidos biliares vienen de la síntesis del colesterol. Entonces, si hay una oclusión de las vías biliares, ese colesterol se hace más disponible y empieza a aumentar en los pacientes. Entonces, si yo tengo aumento de la enzima hepática, aumento de mi enzima colestásica y hay bilirrubina alta y ustedes ven el colesterol alto, inmediatamente ustedes tienen que pensar que hay una colestasis posthepática. O sea, ese paciente puede tener un mucosele biliar, puede tener una colilitiasis, puede tener una colicistitis o puede tener una neoplasia de los ductos biliares. Por eso el colesterol está considerado, el aumento de colesterol, en estos casos se evalúa muy bien las colestasis, ¿ya? Y las colestasis posthepáticas. También se incluye la glucosa, el NUS y el colesterol en una forma individual o en combinación. O sea, si hay una disminución de la glucosa, si hay una disminución del NUS o si hay una disminución del colesterol, esto nos ayuda a determinar una disminución de la funcionalidad de la masa hepática. Lo último que disminuye es la glucosa. ¿Por qué? Acuérdense que el 100% de la gluconeogénesis ocurre en el hígado, por eso disminuye la glucosa, pero es lo último que hace el hepatocito, es lo último que empieza a disminuir. El ciclo de la urea también ocurre en el hígado, por eso el NUS empieza a disminuir, y la síntesis de casi todas las proteínas y las lipoproteínas ocurren en el hígado, y por eso el colesterol tiende a disminuir, y no tanto así los triglicéridos. Entonces, todo eso, toda esta información, con todo eso ustedes se ordenan más en evaluar un perfil primario hepático y después miran su perfil secundario del hígado. Vamos a ver el perfil bioquímico primario, panel primario de los riñones, ¿ya? Lo que nosotros evaluamos acá es todos los analitos que tienen que ver cuando hay una disminución en la tasa de filtración glomerular. Y esos son el NUS, la creatinina y el SDMA. Estos parámetros empiezan a aumentar cuando hay una disminución en la tasa de filtración glomerular. El SDMA, acuérdense que es un marcador renal que se comporta igual que la creatinina. O sea, puede aumentar en azotemias prerrenales, renales y posrenales. La única diferencia del SDMA con la creatinina, que lo hace la gran diferencia, es que aumenta 17 meses antes que la creatinina y no se afecta con la masa muscular, porque la creatinina se produce en el metabolismo muscular y no así el SDMA, que, ¿no es cierto?, viene de la arginina y se produce, es intranuclear. Entonces,
es mucho más específica para la evaluación renal. Pero si está un paciente deshidratado, el SDMA va a aumentar igual que la creatinina. O si tiene un problema postrenal como una infección urinaria o una obstrucción urinaria de los gatos con flu, el SDMA también aumentaría, ¿ya? El uroanálisis, lo más importante en la evaluación del uroanálisis es en el panel primario renal, es la densidad urinaria, ¿ya? Acuérdense que los pacientes cuando son renales pierden la capacidad de concentrar orina. También en el urinálisis pueden evaluar eritrocitos, si hay hemorragia, leucocitos, si hay inflamación, cilindros, si hay una injuria renal aguda. Todas esas cosas lo ayudan a usted a evaluar el riñón. Entonces eso es su panel primario renal. El panel secundario renal, ustedes primero evalúan el fósforo, ¿ya? El fósforo casi siempre está elevado cuando el NUS y la creatinina están altas, porque también el fósforo es excretado en los riñones, y cualquier disminución en la tasa de filtración glomerular, este parámetro aumenta, el fósforo. El calcio, en la mayoría de los casos con enfermedad renal en los gatos, permanece normal. En los gatos, el hipoparatiroidismo renal secundario no es tan común, y si se ve en los estadios más tardíos de la enfermedad. No es como el perro que se ve mucho antes el hiperparatiroidismo renal secundario. Acuérdense que el calcio siempre tienen que mirar su albúmina, ¿ya? Muchos gatos con estadios más tardíos tendrán una hipocalemia, por eso tenemos que medir los electrolitos. Y también muchos gatos en estadios tardíos tendrán acidosis metabólica, por el aumento en la circulación de ácidos orgánicos, principalmente los sulfatos y los fosfatos. Entonces, el parámetro que ustedes ven acá, que se llama TCO2, que está acá, aumenta en este paciente. Este analito solamente se mide cuando existen máquinas que están dentro de las clínicas. Y un aumento de este analito implica que habría una acidosis metabólica de ese paciente, ¿ya? Así que eso sería el panel secundario renal, ¿ya? Vamos a pasar al panel primario del páncreas, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos el páncreas, aquí voy a contarles dos cosas. La evaluación del páncreas, acuérdense que los perros tienen pancreatitis aguda y los gatos tienen pancreatitis crónica. Entonces, en la evaluación del páncreas en los perros, como primario estaría el NUS y la creatinina, ¿ya? El urinálisis y la densidad de la orina, pero también estaría la milasa y lipasa pancreática, que en general en los gatos tiene poco valor diagnóstico, ¿ya? Si nosotros sospechamos una pancreatitis crónica en un gato, nosotros deberíamos hacer un examen de lipasa inmunoreactiva, ¿ya? En forma de lisa que existe. Ese es como nosotros podríamos ayudarnos en el diagnóstico de pancreatitis en los gatos. Bueno, esto de todas maneras en gastroenterología lo voy a ver mucho mejor. Pero ¿por qué el NUS y la creatinina es muy buen evaluador de la pancreatitis aguda? ¿Ya? Existe una alta correlación de pancreatitis aguda y aumento del NUS de la creatinina. O sea, estos pacientes tienden a ser azotémicos, ¿ya? Esta azotemia principalmente se produce por una hipoperfusión renal,
a partir de las enzimas que son liberadas en el páncreas, ¿no es cierto?, también son filtradas por el glomérulo y pueden afectar a la capacidad de eliminar el NUS y la creatinina de sus pacientes, ¿ya? Acuérdense que en la pancreatitis aguda se produce una regurgitación de enzimas y se activa en el parénquima pancreático. Y acuérdense que las enzimas pancreáticas degradan proteínas, lípidos y grasa. Entonces, y no solamente ocurre en el páncreas, esto ocurre a nivel sistémico general. Entonces, estas enzimas también son filtradas por los riñones y por eso hay una alta relación en aumento del NUS de creatinina con respecto a las pancreatitis agudas, no en las pancreatitis crónicas. Y el urinálisis nos ayuda a evaluar la densidad urinaria. Estos pacientes no tienen por qué perder la habilidad de concentrar orina, así que estos pacientes tienen las orinas normales. Por eso es importante cuando uno evalúa el NUS y la creatinina, siempre evaluar la densidad urinaria de esos pacientes. ¿Cuál es el perfil secundario para evaluar el páncreas? Primero, la glucosa, ¿ya? La hiperglicemia ocurre en las pancreatitis agudas, principalmente también en las pancreatitis crónicas. Los gatos que tienen pancreatitis crónica pueden tener también, por la inflamación, también pueden tener diabetes secundaria. Pero en general, también tienen que considerar que el gato, la hiperglicemia por estrés es bien común. Entonces, ver hiperglicemia en los gatos es bien común en los perfiles bioquímicos por el estrés que implica la glicemia, evaluar una glicemia en un gato. Pero supongamos si son la muestra ideal, lo que se produce es que la inflamación pancreática produce una inhibición, o sea, la citoquina inflamatoria inhibe la insulina. Por ende puede existir una diabetes mellitus secundaria, principalmente en las pancreatitis agudas, ¿ya? La hipocalcemia se produce, hay una producción de grasa peripancreática donde el calcio se gasta en la producción de jabones, es decir, las sales de calcio se unen a la grasa peripancreática y estos animales tienden a tener hipocalcemia. La hipocalcemia en los gatos que sufren de pancreatitis aguda es un muy mal pronóstico. Está dentro del analito que uno evalúa y cuando lo ve disminuido y uno sospecha que hay un proceso pancreático en los gatos, pasa a ser bastante mal pronóstico. Eso está bien comprobado. La albúmina, debido a que la mayoría del calcio está unido a la albúmina, solo es significativo el calcio, los niveles normales de albúmina. Por eso uno pone la albúmina ahí, porque tienen que evaluarla junto con el calcio, y por eso está dentro del perfil secundario pancreático, ¿ya? Después, las enzimas hepáticas, ¿ya? En general, las pancreatitis agudas pueden causar una peritonitis secundaria, puede tener los pacientes hepatitis o colestasis posthepática secundaria. Por eso es normal ver a los pacientes que tienen pancreatitis aguda tener, ¿no es cierto?, aumento de enzima hepática, aumento de las bilirrubinas totales y aumento del colesterol, porque hay una oclusión del ducto pancreático. Y acuérdense que el colesterol, ¿no es cierto?, hablábamos en delante de la hipercolesterolemia, porque hay una colestasis posthepática, porque el páncreas que está, principalmente el ducto pancreático, también el páncreas, pero afecta, ¿no es cierto?, ese ducto pancreático, esa inflamación afecta al ducto alveolar, ¿ya? Muy bien. En el fondo, ahí se me olvidó, ahí está. Ahí está yo hablo nomás y después se me olvida todo, ya el colesterol. Lo que sí les quiero decir, que los exámenes son fundamentales para evaluar pancreatitis crónica en los gatos. ¿Por qué? Porque a usted le ayuda a descartar otras identidades. Es decir,
normalmente los gatos con pancreatitis crónica casi no tienen muchos cambios, como entidad sola, casi no tienen muchos cambios en los perfiles bioquímicos. Casi no se ven los cambios en los perfiles bioquímicos de los gatos con pancreatitis crónica. De hecho, a mí me suele suceder que de repente veo gatos, vienen con los exámenes, están disminuidos en peso, son medios, cuando comen poquito, empiezan como a descartarse y el colega toma los exámenes y ve todo bien. Y dice, pues señora, su gato está bien, pero el gato ha perdido de peso. ¿Ya? Y esas cosas tienen que ustedes tomar importancia. Yo creo que la pancreatitis crónica como enfermedad en los gatos es donde ven los perfiles más normales. Y el gato no está normal. Por eso, con eso ustedes le ayuda a descartar otras cosas. Ver, por ejemplo, en un perfil, en un gato, ver la fosfatasa alcalina 3 veces el intervalo de referencia más alto con una GGT que no esté tan aumentada. Eso inmediatamente a ustedes le tiene que sonar la campanita que a lo mejor este gatito puede tener una lipidiosis hepática. O si la GGT está mucho más alta que esa fosfatasa alcalina, lo más probable es que este gatito tenga una colangitis, ¿ya? Los gatos en las pancreatitis agudas, y eso lo sabemos hace muy poco, tienden a tener hipercolesterolemia, ¿ya? El fenómeno de hipercolesterolemia es desconocido, porque los gatos son, los fenómenos, el gato no está dentro como en el perro, que comer comidas grasas induce a la pancreatitis en los perros. En los gatos no está eso. Se da en los gatos, ¿ya? Hay muy pocas casos de hipercolesterolemia en los gatos también, y esto los debe alertar que a lo mejor ese gato está sufriendo una pancreatitis aguda, ese gatito. Así que así es con esto, perfil secundario del páncreas. Un poco abordado, esto más le ocurre al perro, pero también esto a ustedes les ayuda a descartar otras entidades para evaluar mejor el páncreas de ese paciente. ¿Ya? Vamos a ver el perfil gastrointestinal. En esencia, el perfil gastrointestinal, no hay analito específico para las enfermedades gastrointestinales, no están incluidos dentro de un perfil bioquímico completo, pero un perfil general se debe incluir en un paciente que uno sospecha de una enfermedad gastrointestinal, porque tenemos algunos analitos que podemos incluir en un perfil gastrointestinal, aunque estos analitos puedan estar influenciados por enfermedades de otros órganos. Entonces, la evaluación del perfil bioquímico para la evaluación gastrointestinal es en realidad una investigación para otras posibles enfermedades, tales como una enfermedad pancreática, una enfermedad hepática o enfermedades renales. Aquí tienen todos los analitos que se incluyen en ¿cómo se llama? En una evaluación gastrointestinal de un paciente, ¿ya? Por ejemplo, cuando existe un aumento de las proteínas, cuando existe un aumento de la albúmina y de la globulina, o de la albúmina sola, lo más probable es que sea una hemoconcentración o una deshidratación de su paciente, ¿ya? Si la proteínas totales tan alta y la globulina es tan alta, lo más probable es que sea un proceso inflamatorio. Cuando tenemos enfermedades gastrointestinales, lo más probable es que las proteínas totales, o la albúmina y la globulina, estén disminuidas en estos pacientes, ¿ya? Y existe una asociación aquí de una malabsorción en el caso de una enteropatía. Por ejemplo, si nosotros tenemos la albúmina disminuida o las proteínas totales disminuidas en ese paciente, nosotros tenemos que asociarlo a dos entidades, principalmente si el paciente es gastroenterológico y sobre todo a lo mejor si este paciente tiene una diarrea, ¿ya? Primero tenemos que pensar en todas las que son enfermedades perdedoras de
de proteínas, por ejemplo, en los gatos un IBD crónico, un linfoma alimentario, o también diarreas parasitarias, diarreas virales o diarreas bacterianas, y como un fenómeno de mal digestión, una insuficiencia pancreática exocrina, ¿ya? También existe una alta gama de anormalidades electrolíticas en los pacientes gastroentéricos, ¿ya? Ahora, nosotros debemos considerar que la pérdida electrolítica producida a través del tracto gastrointestinal cuando hay una diarrea significativa, es importante hacer una buena evaluación del perfil electrolito. Por ejemplo, si los valores electrolitos están dentro del intervalo de referencia en un paciente deshidratado, donde hay una pérdida significativa por diarrea, debe ser interpretado con precaución. O sea, aquí este paciente puede tener un déficit total electrolito, es posible en estos tipos de casos. Entonces, la variación electrolítica de los pacientes gastrointestinales es variada, y eso lo tenemos que considerar. Es primordial los electrolitos en los pacientes gastrointestinales. Lo otro que se evalúa en un perfil bioquímico es la relación NUS-creatinina para evaluar los pacientes gastroenterológicos. Normalmente los laboratorios nos lo entregan, pero usted puede, cuando tenga un paciente gastroenterológico, usted puede tomar el NUS, dividirlo con la creatinina y tener un resultado, ¿ya? Cuando hay un aumento de esta relación significa que hay un mayor catabolismo de proteínas, ¿ya? Y las causas más comunes del aumento del NUS y la creatinina, de hecho, para lo que más lo usamos, aparte de otras cosas, pero lo más utilizado es el sangrado intestinal de sus pacientes. Cuando hay hemorragia, esa relación tiende a aumentar, porque hay un mayor catabolismo de proteínas, ¿ya? Eso sería el perfil bioquímico gastrointestinal. Después, por último, tenemos el perfil muscular. En el perfil muscular, ¿no es cierto?, ustedes tienen dos enzimas que utilizan, que una es la AST y la otra CK. Normalmente los perfiles bioquímicos no vienen con CK. Yo no sé por qué, porque es bastante útil la CK. La creatinina es bastante útil. Y tampoco los perfiles, algunos perfiles bioquímicos también vienen con AST. Y ahí nosotros nos podemos perder. Pero cuando tengan, por ejemplo, perfiles, bueno, esto todo va con una historia clínica, por supuesto, cuando ustedes evalúan muscular, va toda una historia clínica. Pero cuando ustedes evalúan, si usted tiene un perfil, perdón, que solamente ve la AST que está alta, eso no es hígado. Eso, lo más probable es que el paciente tenga un fenómeno musculoesquelético, ¿ya? Y cuando eso sucede, ustedes tienen que medir la CK, o con las historias clínicas también, ¿ya? Entonces, es probable que la AST sea más útil como un indicador de enfermedad del músculo esquelético o del músculo cardíaco, y cuando se evalúa, ojalá después, ¿no es cierto?, evaluar junto a la combinación de creatinina-quinasa, que es la CK. Aunque la creatinina-quinasa se puede encontrar en tejido cerebral, esta enzima se considera una enzima citoplasmática específica del músculo cardíaco y del músculo esquelético, que se libera al plasma por los vasos linfáticos después de una lesión muscular. En general, la vida media plasmática de la CK es aproximadamente de 12 horas en los gatos. Entonces, al igual que la AST, la CK pueden ser indicador de una lesión de enfermedad muscular en los gatos, ¿ya? Pero no siempre ustedes van a obtener una información específica sobre la causa de la lesión a partir de la elevación de la CK. O sea,
Las enfermedades neuromusculares en los gatos, las principales son, las conocen, una es la polimiositis, que es la más común, después tiene la disautonomía y después tiene la miastenia gravis, ¿ya? O sea, por orden sería polimiositis, después miastenia gravis, disautonomía y después miastenia gravis, ¿ya? Hay una diferencia grande en los gatos con la CK respecto al perro. Los gatos tienen relativamente menos CK en comparación con otras especies, y este hecho en combinación con una menor masa muscular, tienen, y también como especies son relativamente más pequeños, ¿ya? Entonces, cualquier incremento de la actividad SK puede ser de mucha importancia diagnóstica en los gatos, ¿ya? También se sabe, y no se sabe el mecanismo, que los gatos anoréxicos pueden tener también niveles CK altos, ¿ya? Pero una vez que comen ellos, los niveles disminuyen más o menos en 2 a 3 días, ¿ya? Entonces, esa es como nosotros evaluamos un bioquímico muscular, ¿ya? En base a los antecedentes clínicos y en base de que en su perfil bioquímico usted vería una AST que está aumentada y usted tendría que mandar a medir una CK. Bien, estos son los recursos que yo les digo que vean. Estos recursos también están en español para que vayan a esta página web. Estos recursos son buenos porque a ustedes les ayuda en cómo ustedes tienen que planificar un laboratorio. Salen también, bueno, tiene mucha información porque es del American Society of Clinical Pathology, ¿ya? Y estos recursos a ustedes les van a dar directrices para diagnóstico, directrices para hacer sus exámenes, están todo escrito. Y muchos de estos recursos también están en español, por eso se los pongo a ustedes para que visiten esta página web. Yo terminé, no era muy largo el día, porque siempre me voy como 3 horas, pero muchas gracias. Vamos a ver si hay preguntas. Y yo después, el 27 de agosto, voy a empezar a evaluar por sistemas. Voy a evaluar el sistema endocrino y voy a evaluar el sistema gastrointestinal, y después voy a evaluar para los interesados los perfiles ácido-base, que son bien complicados de entender, y sobre todo si no se trabaja o no se tiene la experiencia de trabajar con el sistema ácido-base. Renan no lo voy a hacer porque ya lo hice con ustedes, los que me siguen, sino que traté de actualizarlo en temas de que no hayamos visto, ¿ya? Eso sería, Jessica. Sí, eso es. Ahora vamos a comenzar. No sé si alguien quiere agregar algo a la charla. Jimena, no sé si tú quieres agregar algún comentario, Para que ayuden a los algo que colegas. crees que desde tu punto de vista como patóloga clínica en tu área, que no sé si nos puede aportar con algo, Jimenita, a ver si estás por ahí. Sí, bueno, yo hice una preguntita por ahí, pero que tenía que ver más que nada con esta probabilidad de obtener resultados, ¿cierto? De resultados anormales en pacientes que no tienen alguna alteración en un sistema y viceversa, valores normales en pacientes que sí están enfermos. Entonces lo que quería preguntarle a Mari era si es que en felinos esta probabilidad es más alta que en las otras especies menores o se mantiene una proporción relativamente pareja. Es una proporción relativamente pareja. Ya, que está más asociada con la técnica entonces más Está que la más especie. asociado a que todo te lo meten en la campana de Gauss. Claro, Los exactamente. valores te los ponen ahí para obtener Sí, los pues intervalos de referencia. Y te hacen sí, diferentes. Es es complicado realmente un ponerte. tema. Mm. El tema de los valores, efectivamente, y sobre todo para aquellos que tenemos que trabajar con química o bioquímica humana adaptada a la medicina veterinaria, porque evidentemente hay algunos analitos que
tienden a tener algunas diferencias, ¿cierto? O que presentan algún grado de error cuando uno hace el análisis, y uno tiende a darse cuenta porque efectivamente muchas veces tienden a ser valores que pudieran llegar a ser incompatibles con la vida, efectivamente. Jimena, yo te quería hacer una pregunta al respecto. Sí. ¿Tú has trabajado más con química húmeda que con química Sí. seca? Húmeda, sí. Mira, nosotros tenemos todo un problema con los ayunos en los gatos. Uh-huh. Nosotros no hacemos mucho ayuno en los gatos porque, de hecho, más de 8 horas en un gato en ayuna ya hay un nivel de deshidratación. Y eso Ya. uno lo ve con los aumentos de la creatinina y aumentos Uh-huh. de los VGA, ¿sí? Sí. Porque esa es la pregunta que siempre me hacen. Lo que pasa es que yo Sí. siempre trato de buscar clínicas que tienen tecnología AIDS. Yo en Claro. Quilpué o en Viña, si mando a mis clientes, yo siempre tecnología AIDS porque yo trabajo más confiada con esa tecnología. Pero, por ejemplo, los colegas que cuando hay laboratorio trabajan con química húmeda, y yo sé que Mucho acá en el sur, el mucho. colesterol afecta ciertos resultados de la muestra. Uh-huh. Y cuando se mide el colesterol se pide bastante horas de ayuna, porque yo he leído paper que te piden, bueno, cuando tú quieres hacer Sí. un perfil lipídico, te piden hasta 14 horas de ayuna para evaluarlo bien. Efectivamente. Entonces yo, Efectivamente, y muchas veces... Sí, termina la pregunta y de ahí te hago el comentario. mi pregunta, Jimenita, es, ¿qué consejo le podríamos dar a los colegas en ese aspecto? Porque si hay una muestra lipémica, ellos Uh-huh. ciertos resultados serían anormales. ¿Qué tú Exactamente. aconsejas? Y nosotros actualmente solamente estamos pidiendo 3 horas de ayuna, y yo ni siquiera le pido ayuno a los gatos para hacer exámenes, porque el colesterol poco me importa en los gatos. Exacto. Bueno, sí, en este caso en particular para los felinos, ¿cierto? Es poco relevante el tema del colesterol, si bien en algunos casos en particular sí te puede generar información adicional a lo que uno pueda estar sospechando, ¿cierto? En general nosotros tenemos como política un ayuno, pero por el tipo de técnica que utilizamos, porque efectivamente se pueden ver alterados ciertos resultados. Ya tú que trabajas con química seca y ese problema no lo tienes, tienes un plus en ese sentido. Pero nosotros los que trabajamos en el sur, que en general trabajamos, no, ahora se está masificando un poco más lo que es la química seca, pero trabajamos mucho con química húmeda, y en general este tipo de técnicas, como te digo yo, se están recién comenzando a masificar, pero en general, como se trabaja con la química húmeda, ¿cierto? Nosotros tendemos a solicitar, pero como una regla general para los pacientes en clínica menor, un ayuno de unas 4 horas aproximadamente, pero pensando desde el punto de vista en que tengamos una referencia base de qué es lo que podría estar pasando con el metabolismo en un animal. Ojalá no sea algo muy extendido también, porque efectivamente hay otros parámetros que también se alteran. Ya, sobre todo la creatinina, que es lo que más nos preocupa. Por Sí. eso Sí, yo tenía esa duda con respecto. Entonces, si los colegas trabajan, por ejemplo, las colegas que están aquí escuchando en el laboratorio, trabajan con clínica húmeda, ¿cuánto tu Sí. ayuno de los gatos recomendaría lo mínimo? Unas 4 horas, 4 horas. idealmente unas 4 horas, sí. No Ya, mucho más que eso, porque efectivamente se comienzan a alterar ciertos otros parámetros, justamente como tú mencionas la creatinina, y podemos malinterpretarlo. Ahora, evidentemente que la interpretación del examen de laboratorio lo tiene que hacer el clínico siempre, porque nosotros tenemos ahí una historia que no nos llega al laboratorio. ya. Sí, Entonces, pues la historia que final, le llega. Sí, pues no sé. exactamente. Ya, Los que ya, trabajamos Jimena. solamente en el laboratorio tenemos solo la muestra y nuestros resultados. Entonces, para tu experiencia clínica, para las colegas que mandan exámenes afuera, Sí, 4 horas de ayuno es 4 horas. suficiente. ¿Ya? Sí, sí, es Ya. suficiente. Muy Y es un estándar que nos permite tener un punto cero, Ya, pero no sobrepasarlo mucho más allá de eso. ya. Muy bien. ¿Ya? Muchas gracias por tu... Sí, no, Muchas gracias. gracias. Eso, básicamente. Gracias, Jimena. Eh, Bueno.
Jessica, Sí, ahora vamos a ver, sí, vamos a ver las preguntas que tenemos acá. Vamos a comenzar del principio. Bueno, es fantástico lo que tú comentas del diplomado, Marisol, para que lo puedan retomar en algún minuto. Así que hicieron ese comentario. sí, yo La tengo señorita una Garrido. alumna mía acá de diplomado que me sigue en todas partes, la Gloria. Ujú, Buenas noches, sí. hija. Bueno, dice acá, las globulinas altas en los gatos siempre se asocia a posible cuadro infeccioso, pregunta Karina. Karina, inflamatorio. Las globulinas aumentan por dos cosas. Acuerda que tú estás midiendo todas las globulinas en un perfil bioquímico. Y mides alfa, gamma, beta, globulina y las globulinas de la inflamación. Entonces, las globulinas aumentan por antigenicidad o por inflamación. Si tú quisieras saber más exactamente si es inflamatorio o es antigenicidad, tú tendrías que hacer una electroforesis y eso nosotros no lo hacemos. Así que cuando aumentan las globulinas, se habla de inflamatorio o antigenicidad. Pero tú eso lo evalúas según tu paciente, ¿ya? Si el paciente Ya, tiene un problema infeccioso, pero siempre cuando es infeccioso es inflamatorio también. Pero quédese con que las globulinas aumentan cuando hay un proceso inflamatorio. ya. Gracias. Dice Jessica Cané, ¿a qué se refería con el término de enzimas de inducción? Habla de la fosfatasa alcalina y de la GGT. Cuando las enzimas salen de dos formas, la ALT y la ST salen por escape y la fosfatasa alcalina y la GGC salen por inducción. Acuérdense que esas enzimas se producen en el epitelio de los canalículos filiares. Entonces, cuando hay una éstasis filiar o la bilis se torna más densa, ofrece una opresión a esos canalículos y ahí estas enzimas saltan, en el fondo como que saltan. Ese es como una explicación para que me entiendan. Eso es inducción. Ya. Viviana Campos consulta si le podría repetir las causas de hipocalcemia. Yo no dije las causas de hipocalcemia. Lo que les dije yo, hay bastantes causas de hipocalcemia, pero cuando nosotros evaluamos el calcio, lo que nosotros evaluamos principalmente es la paratormona, ¿ya? Pero yo lo que les dije más es, desde el punto de vista del calcio, es la evaluación del calcio con la albúmina. O sea, cuando usted mire un perfil bioquímico, siempre tiene que mirar su albúmina y su calcio, ¿sí? Porque acuérdense que el calcio está unido a la albúmina. Eso. Ya. Dice Carmen Gloria pregunta, Sí. los gatos menores de 6 Visita. meses tienen Ah, la fosfatasa alcalina alta y los dueños preguntan mucho sobre eso y es difícil de explicar repíteme por la qué es pregunta de la alto. Carmen, que siempre me hace preguntas buenas, por aquí, por allá, por todas partes. Dice que en muchos de sus pacientes prequirúrgicos, ¿Sí? en gatitos menores de 6 meses, tienen la fosfatasa alcalina alta y los dueños obviamente preguntan mucho por qué está alta y para ella es difícil de explicar, porque son pacientes clínicamente sanos. Consulta por qué sucede eso. Primero tú tienes que, mira, en los gatos existe una isoenzima de hueso, de la fosfatasa alcalina, pero esa enzima de hueso tú se ve hasta los 2 meses de edad. No es como en el perro que continúa hasta el cierre de la sínfisis. Y en el gato se ha visto que solamente hasta los 2 meses de edad y no más allá hay aumento de la fosfatasa alcalina. Entonces, Carmen Gloria, en ese aspecto tú tendrías que evaluar el intervalo de referencia que tú estás trabajando y seguro y ver si el laboratorio que estás mandando las muestras, qué tipo de digamos, qué tipo de tecnología están usando. Porque también los equipos se tienen que calibrar. Los equipos se calibran. Todos los equipos se tienen que correr una calibración, ya sea húmedo o seco, para que los resultados sean. Si el gato está sanito y estás teniendo, yo creo que a lo mejor puede ser, Carmen, un error de laboratorio.
¿ya? Y evalúa los intervalos de referencia que estás trabajando también. Yo te los mandé y tómalo como gato joven. Y evalúa si ese intervalo de referencia que yo te mandé caen dentro de lo normal de los gatos, ¿ya? Porque los intervalos de referencia varían mucho. Entonces, no te asustes, Carmen, no es nada, no es nada. Me preocuparía si esa fosfatasa alcalina estuviera alta en animales que son ya más adultos. Ahí sí ya me preocuparía del hígado, solamente fosfatasa alcalina alta, ¿ya? Claro, a Carmen Gloria menciona que ha trabajado con la Betsan y Betlab y en ambos le ha pasado lo de la fosfatasa alcalina. Pero, ¿qué tecnología? No me sirve eso, Carmen. Me tenéis que decir, Ellos trabajan con química húmeda. claro, muchas veces depende del pipeteo también, ¿ya? Pero no hay ninguna entidad patológica porque aumente una fosfatasa alcalina en gatos tan pequeños. Porque tú me estás hablando gatos de 6 meses de edad, ¿no es cierto, Carmen? A ver, ponte ahí, Sí, por Carmen. gatos menores a 6 meses de edad, menciona ella. Carmen, ponte ahí para verte. Se fue la Carmen, no quiere estar, tiene vergüenza al público. Pero Carmen, eso te digo, ya tendrías que ver esa parte, ya, ver los intervalos de referencia, ver que caigan dentro del rango, a lo mejor están trabajando con otro intervalo. Acuérdate que los colegas normalmente cuando usan química húmeda utilizan intervalos de referencia que están a veces en libros muy antiguos, ¿sí? En el Popesco, cuando los animales tenían leucemia, de los 80, fíjense nomás, porque cada laboratorio usted le tiene que poner abajo de dónde sacó el intervalo de referencia y tiene que venir la Claro. bibliografía. Y a veces, La doctora Jimena Badilla, disculpa Marisol, menciona que es importante la calibración y el control diario, claro, porque son técnicas de humanos, la química húmeda son técnicas de humanos adaptadas a veterinaria. sí, es importante los controles diarios. Y también depende mucho del pipeteo de cada persona que esté usando esa máquina. Es muy manual dependiente la química muda. Eso. No es que sea mala la Ya, técnica, pero hay que ser claro, confiable, tiene que ser confiable y que se estén realizando los controles como deben ser. claro. También menciona Genoveva Godoy Álvarez, dice, para medir más claro el SDMA en pacientes deshidratados, consulta ella, ¿cuánto esperar que se hidrate antes de tomar? Pero usted tiene que estimar el porcentaje de deshidratación de su paciente. Acuérdense, los gatos, la deshidratación cuesta estimarla. Tienen que hacer un hemograma y evaluar si realmente hay deshidratación de ese paciente. Y desde ahí usted tiene que hidratar, pues hija. Dependerá, 24 horas normalmente, depende de la patología que su paciente tenga. ¿Ya? Eso es, no hay una hora exacta que le diga de hidrate 2 días, hidrate un día. Normalmente 24 horas es lo que se hidrata, pero depende de la patología que tenga. Eh, eso, para tomar el SDMA. El SDMA, al igual que la creatinina, se tienen que evaluar en un paciente lo más normo hidratado que ustedes puedan. Si no, no van a poder evaluarla bien. ¿Ya? Ya. Dice Carmen Gloria también, puede que la fosfatasa alcalina aumente porque dejó 6 horas de ayuno, No, hizo ese comentario ella. no, Carmencita. No No tiene tiene nada que no ver. se ve influenciada por el ayuno la fosfatasa alcalina. Como te digo yo, te vuelvo a repetir, el gato tiene una isoenzima ósea que es hasta los 2 meses de edad y no lo vemos tampoco en gatos con ortoartritis. El aumento de la fosfatasa alcalina, que lo vamos a ver en el sistema endocrino, también aumenta por enzimas óseas, pero en ese caso no más porque la T4 estimula la osteocalcina. Y ahí tú verías fosfatasa alcalinas altas en los gatos con hipertiroidio, pero tú sabes que esos gatos son más seniors, ¿no es cierto? Así que yo creo que ahí hay un problema de equipo, calibración o los intervalos de referencia, no te preocupes. No hay nada descrito que en gatos de 2 meses de edad tengan fosfatasa alcalina alta, tengan algún problema. ¿Mm? Ya. Dice Genoveva Godoy, en un perfil de un felino super senior, ¿cuál es
cambios pueden ser normales o esperables en el perfil de un super senior? Como que no entendí mucho la pregunta. ¿Me quiere Es que decir? dice, un perfil de un super senior podemos esperar cambios. ¿Y cuáles para pensar aún que son normales o esperables? Con eso se obtiene a través de los intervalos de referencia nomás. Es lógico que un paciente cuando envejece, todo empieza a disminuir, su vejez disminuye, hay ciertos analitos que los animales tienden a tener menos albúmina que los animales más jóvenes. Esas son las cosas que uno evalúa, pero por eso existen intervalos de referencia para ese tipo de gatitos, yo te los mandé, que varían bastante de los gatos que son jóvenes. Por eso es bueno que lo evalúes desde ahí. Pero en general cuando parte la vejez es como ya como yo, así que ya todo se me va disminuyendo, menos el peso. Ya, eso serían todas las preguntas. Esas son todas las preguntas. Ah, mira, Patricia pregunta, en un paciente felino con anorexia, ecografía con rama pancreática reactiva, perfil bioquímico normal, hemograma normal, lipasa alta, amilasa normal, ¿qué faltaría evaluar para considerar una pancreatitis? ¿O basta con eso? Tiene Para la, anorexia el gatito, ecografía con rama pancreática reactiva. sí, para evaluar, cuando es que los gatos tienen los ductos pancreáticos, esos son cambios ecográficos a veces de la vejez. El gato tiene ductos pancreáticos que son más gruesos, tiene también nódulos pancreáticos, los gatos que son más viejos, ¿ya? El mejor evaluador de el páncreas o de la pancreatitis en tu gato es la lipasa inmunopancreática, es el test de Lisa. Eso es lo que deberían usar para descartar que tenga pancreatitis. Ahora, no, la sensibilidad y la especificidad no es 100%, pero si el examen sale negativo, inmediatamente descartan pancreatitis. Ese gato no tiene pancreatitis. Si les sale positivo, bueno, los gatos tienen tiroiditis. No es específico de páncreas, pero hay un proceso de pancreatitis en ese paciente. Pero el examen de elección en los gatos es la lipasa pancreática inmunoreactiva. Es el examen que tienen que correr para saber si el gatito realmente tiene o no tiene pancreatitis. Si sale positivo, bueno, él tiene pancreatitis, pero acuérdense que ellos tienen los fenómenos que se llaman mal puesto el nombre de triaditis, porque la triaditis en medicina humana es inflamación de la tríada portal, y nosotros agarramos ese nombre no sé de a dónde, ¿ya? Porque cuando un gato se inflama entero, porque puede tener hasta cuadritis, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que saber desde el punto de vista gastroenterológico es dónde partió el problema, o fue una colangitis, linfocítica plasmocítica, o estamos lidiando con una pancreatitis linfocítica plasmocítica, o a lo mejor estamos lidiando con las dos enfermedades. Pero sin duda, lo que ustedes tienen que evaluar es la lipasa inmunoreactiva, es el test de Lisa. No hay más, no tenemos más, y es lo mejor que tenemos en Chile hasta el momento, que es, ¿no es cierto?, un examen de Lisa que ustedes pueden realizar en su clínica, porque eso ustedes se compran y lo hacen en su clínica, no es necesario mandarlo a un laboratorio externo. ¿Ya? No sé si ahí le contesté la pregunta a la colega. Sí, por lo menos se entendió. Esas serían todas las preguntas, no tenemos más. ¿No tenemos más? Ya. No. Quiero agradecer, tenemos 39 participantes, estoy muy contenta de haber estado con ustedes esta noche. Espero que les haya quedado más claro en cómo tienen que leer un perfil bioquímico, y si Dios quiere, los que me sigan nos veríamos con sistema endocrino del punto de vista de los perfiles bioquímicos en los gatos. Ahí ya vamos a hablar de enfermedades más específicas y vamos a ver todos los cambios bioquímicos, hematológicos, de orina que se ven en estos pacientes. ¿Ya? Eso sería más o menos. Muchas gracias a todos, cuídense, y espero que pronto podamos salir. No salgan a protestar y que nos vaya súper bien. Muchas gracias por Muchas todo. Gracias, Jessica Salina, por todo. Gracias, doctora Jimena. Gracias a ti, muchas gracias por todo. Como siempre, sí, un gusto. Sí, igualmente, que hayan aprendido un poquito más. Gracias. Siempre. Buenas noches. Muchas gracias por todo.
Chao, chao. Chao, Jessica, gracias por todo. Chao a ti, gracias Marisol. Gracias a ti, amiga mía. Ven a verme el 18 para no bailar sola. Ay, sí, quiero irme, quiero arrancar. Ya. Chao, amiguita. Voy a hacer todo lo posible. Chao, amiguita. Chao. Chao.